Nelanisa se encontraba supervisando las telas que se usarían en la boda de Kay e Iris, cuando apareció Sally, la hermana de Kay. La joven se mostró sorprendida al verla tan dedicada, ya que no recordaba que hubiese estado tan entusiasmada organizando la boda anterior. Nelanisa le respondió que lo hacía porque se lo habían pedido, aunque admitió que le sorprendía que Kay, siendo tan tacaño, hubiese confiado en ella para los preparativos. Sally comentó que su hermano estaba dispuesto a gastar toda su fortuna en esa boda, y señaló la importancia del evento, tanto que ella, la propia condesa Jennell, figura central de la alta sociedad, debía estar involucrada. También recordó que Kay evitó por completo celebrar una boda pública, limitándose a transmitir la licencia de matrimonio, lo que generó rumores desagradables que afectaron la reputación de la familia Green. Nelanisa preguntó con cierta incredulidad si realmente Kay se había casado con una de las jóvenes de la familia Whittle, y Sally comentó que, tras conocer a Iris, comprendió por qué había tenido tantos pretendientes, ya que su belleza superaba cualquier retrato. Además, mencionó que había circulado un rumor según el cual Nelanisa habría sentido algo por Kay, lo que hizo que la gente se entretuviera aún más con las habladurías. Nelanisa reaccionó con desagrado, dejando claro que no tenía ningún interés en él. Aún así, confesó que aceptó organizar la boda por un motivo personal. Este acontecimiento sería el escenario perfecto para realzar su figura pública. Involucrarse en la ceremonia de los condes Green garantizaría que su nombre apareciera junto al de los novios y que nadie se atreviera a cuestionarla ni a mirarla sin respeto. Finalmente, pidió a Sally que advirtiera a Iris que debía prepararse para quedar impresionada. Mientras tanto, Iris descansaba en su habitación leyendo un libro que le permitiría comprender mejor a Kay. Sin embargo, cuanto más avanzaba en sus páginas, más empatizaba con las bestias metamórficas. El relato explicaba que la primera rebelión que estas criaturas habían intentado fue un fracaso, pero Benedicto, su líder, logró sobrevivir y en secreto reunió seguidores. Para convencerlos, argumentaba que la capacidad de transformarse no era una maldición divina, sino un don, y que el Santo Padre las perseguía solo por sentirse inferior. También advertía que, una vez eliminadas las bestias metamórficas, el siguiente objetivo serían los magos. Así logró que magos y dotados se unieran a su causa, lo que provocó una segunda rebelión aún más sangrienta. Iris comprendió que, si los hechos seguían el mismo curso que en el pasado, Kay podría ser quien impulsara una tercera rebelión. Aunque entendía sus motivos, sabía que debía impedir que se repitiera ese destino trágico, ya sea deteniendo la guerra o inclinándola a su favor. En ese momento, Kay entró a su habitación. Iris cerró el libro rápidamente y trató de disimular sus pensamientos. La presencia de Kay, vestido con una simple bata que dejaba su torso descubierto, la puso visiblemente nerviosa. Él se sentó a su lado y el ambiente entre ambos se volvió íntimo. La cercanía y los gestos cariñosos derivaron en un beso apasionado que se intensificó hasta que él la recostó en la cama, marcando un momento mucho más intenso que los que habían compartido antes. Sin embargo, al escuchar los leves gemidos de Iris, Kay se contuvo de inmediato y se disculpó, explicando que se había dejado llevar por la emoción de sus palabras y por lo que ella significaba para él. Luego, con firmeza, le aseguró que haría lo posible por protegerla de cualquier daño, en especial del que pudieran causarle sus padres, quienes habían reaccionado con molestia ante la noticia de su matrimonio y anunciaron que llegarían en 2 días. Kay reconocía que nunca antes había presentado a una mujer ante ellos, por lo que desconocía cómo reaccionarían. Iris intentó quitarle importancia al asunto, recordándole que estaba acostumbrada a ser maltratada o criticada, pero Kay se opuso a esa resignación, afirmando que él sanaría esas heridas y evitaría que quedara algún rastro de sufrimiento en ella. Iris, conmovida, le agradeció, aunque dejó claro que no permitiría convertirse en una mujer débil y dependiente, pues no quería volver a vivir como una flor atrapada bajo el control de otros. Finalmente, llegó el día en que los padres de Kay arribaron. Mientras descendían del carruaje, la madre comentó lo lamentable de las circunstancias que motivaban su visita, y su esposo coincidió con ella. Se pararon frente a Kay e Iris, quienes los recibieron con la bienvenida de rigor, marcando el inicio de un encuentro decisivo. Los padres de Kay se reunieron con él e Iris en la sala principal de la mansión. La madre de Kay observaba con atención el entorno, reparando en los sirvientes y doncellas, hasta que fijó su mirada en Iris. Reconoció que la joven era indudablemente hermosa, al punto de considerar que Dios había puesto un esfuerzo especial en crearla. Pero, al comparar esa perfección con su propio hijo, no encontraba nada destacable en él, y aquella sonrisa que tanto mostraba le parecía absurda y tonta. Incluso pensaba que era incomprensible que el padre de Iris hubiese aceptado entregar a una hija tan bella y valiosa a alguien como Kay, cuya expresión le resultaba carente de sentido. La madre inició la conversación pidiendo quedarse a solas con Iris,
exigiendo que los demás se retiraran. Kay se negó, asegurando que no podía dejar sola a su esposa. Su madre replicó que, habiéndose casado sin informar a sus padres, lo mínimo que podía hacer era concederle esa petición. Kay la enfrentó, recordándole que Iris era ahora su esposa y debía ser tratada con el apellido de casada, no con el de soltera. La madre lo desafió, cuestionando si realmente creía que ella la llamaría de otra manera. El padre intervino para apaciguar la tensión, dándole parte de razón a Kay y sugiriendo que escucharan a la pareja juntos. La mujer cedió, aunque volvió a dirigirse a Iris con su apellido de soltera. Luego se disculpó con ella si su actitud había resultado ofensiva. Iris, con serenidad pero firmeza, le pidió que la llamara simplemente Iris o Iru, asegurando sentirse cómoda con cualquiera de los dos nombres. La madre la observó con detenimiento, notando que, a pesar de su carácter suave, tenía una firmeza interna y una mirada atenta, capaz de abarcarlo todo de un vistazo. La mujer le pidió entonces que contara cómo había conocido a Kay. Iris respondió directamente que fue ella quien lo buscó primero, y que incluso le propuso matrimonio, lo que dejó sorprendido a Kay por su sinceridad. El padre preguntó si decía la verdad, e Iris explicó que así fue, ya que su deseo era huir de su casa. Les contó episodios de su infancia en el ducado Whittle. Una vez, mientras corría por los pasillos, su cabello se prendió fuego porque su hermana Britney lo había encendido con una vela, mientras las sirvientas que la acompañaban se reían de la crueldad de la travesura. Fue el administrador Gausser quien acudió a auxiliarla, sofocó el fuego y la abrazó para consolarla, aunque ella, entre lágrimas, insistió en que estaba bien y nunca acusó a su hermana. Contó otro incidente en donde su hermana la llevó a un establo y discutió con Britney acerca de por qué la trataba con tanto desprecio. Britney, riéndose, le reveló que era una hija ilegítima, nacida de una sirvienta, y que ocupaba un lugar que no le correspondía. Le recriminó que, de no existir Iris, su vida sería diferente. Sin darle más explicaciones, la empujó al suelo, manchándola con la suciedad del lugar, y le dijo que ese era el sitio que le convenía. Luego la encerró allí, asegurando que debía quedarse hasta reflexionar. Iris pasó horas atrapada, pidiendo en vano que la dejara salir, y terminó cubierta de inmundicia hasta la noche. Ante los padres de Kay, Iris relató que, a causa de ese encierro, desarrolló un miedo a los espacios estrechos y oscuros. También añadió que los duques la maltrataban constantemente, la ridiculizaban y la obligaban a trabajar como sirvienta, mientras las criadas se burlaban de ella y la trataban con desprecio. Como no podía defenderse de todos, su historia solía filtrarse, y quienes la contaban o escuchaban terminaban muertos, quedando solo rumores distorsionados. No había tenido en realidad una vida privilegiada. Los presentes escuchaban incrédulos cada palabra. Iris continuó revelando que su propio padre decidió entregarla al vizconde Hatch a cambio de una mina de oro, lo que la llevó finalmente a buscar aquí. Aunque se mostraba decidida al relatar su historia, por dentro aún sentía el miedo de aquella niña que había sufrido tanto, y todo lo que decía era verdad. La madre de Kay le preguntó por qué lo había elegido. Iris intentó responder, pero Kay intervino y explicó que él le había escrito cartas, solicitándole información sobre la debilidad del duque Whittle, porque necesitaba conocer a la familia y quería interactuar con ella. En realidad, sabía que para Iris sería difícil confesar aquello ante sus padres. La madre guardó silencio, aunque dejó claro que no se podía confiar tan fácilmente en las palabras. Después le preguntó a Iris si prefería vivir en la casa de su hijo antes que en el ducado de su padre. Sin dudarlo, Iris respondió que sí, ya que nunca había sido tan feliz como lo era en ese momento. Más tarde, mientras caminaban por los pasillos, los padres de Kay comentaban entre ellos lo mucho que les había impresionado Iris. Reconocieron que no solo era hermosa, sino también observadora. La madre expresó que desearía tener una hija como ella, ya que Sally, su propia hija, era muy diferente. El padre le recordó que, desde el momento en que se casó con Kay, Iris se había convertido en su hija. La madre, sonriendo, aceptó esa idea con alegría y señaló que deseaba que la joven no tuviera que sufrir nunca más. En paralelo, en el ducado Whittle, Britney abordaba un carruaje con rumbo a la mansión de Kaybrand e Iris. Iris y Kaybrand descansaban en su habitación cuando, en medio del sueño, ella comenzó a murmurar, mostrando señales de tener una pesadilla. De pronto se despertó sobresaltada, gritando y despertando a Kay, quien la sostuvo y trató de calmarla. Iris, sollozante, intentó decir que no era nada, pero él la consoló asegurándole que solo había sido un mal sueño y que estaba con ella. Mientras la observaba, recordó que habían pasado 3 días desde que se anunció la visita de Britney y que en ese mismo tiempo Iris venía sufriendo con esas pesadillas. Aunque sabía lo ocurrido con Britney,
no pensó que la noticia de su visita afectaría tanto a Iris. Ella, avergonzada, le pidió disculpas por desvelarlo cada noche, y también por no haberle confesado que era hija ilegítima. Kibran le respondió que ya lo sospechaba, y que si una mujer tan hermosa y encantadora había sufrido maltratos, debía existir una razón. No le preguntó antes porque temía herirla, y lo único que pensaba era cómo protegerla para que no sufriera más. Sorprendida por sus palabras, Iris escuchó cuando él le preguntó si había algo que deseara. Ella, tras pensarlo, le dijo que quisiera que él se transformara en un lobo y la abrazara. Aunque sorprendido, Kibran aceptó y le advirtió que la cama se llenaría de pelo, transformándose en un gran lobo negro. Iris lo abrazó, y él, aún en su forma animal, le confesó que tenía un regalo para ella. La piedra de Slieve, un artefacto sagrado. Le explicó que esa piedra, si se usaba bien, podía otorgar buenos sueños, pero si se utilizaba mal, atrapaba al usuario en un sueño eterno, tentando a quienes quisieran huir de la realidad. Añadió que en el reino sagrado existían varios artefactos que no estaban reportados, algunos solo localizados y dejados en su lugar, y que él todavía no tenía el poder suficiente para suprimirlos por completo. Sin embargo, tener esa piedra no le parecía un problema, y le propuso traerla para ella, asegurándole que podría controlarla para que disfrutara de sueños tranquilos. Iris lo escuchaba mientras acariciaba su pelaje, pero en su interior se repetía que no quería huir a los sueños, y aunque agradecía su intención, sabía que esa piedra era peligrosa. Recordaba lo que ocurriría en el futuro. Dentro de 3 años, tras la muerte de los padres de Kay y Selly, el hermano menor de Kay, Jaretien, incapaz de soportar la pérdida, usaría la piedra en secreto. Al depender demasiado de ella, quedaría atrapado en un sueño eterno, convertido en una cáscara vacía a pesar de los intentos de Kay de salvarlo. Por eso, Iris sentía que no podía permitir que ese objeto regresara por su culpa. Kibran, al notar que Iris se había quedado pensativa, le preguntó si no le agradaba la idea. Le aseguró que él podría manejar bien la piedra, y que, si aún le preocupaba, podía buscar otra alternativa. Ella, conmovida por cuánto se preocupaba él por ella, lo abrazó y le dijo que podía traerla, aunque en su interior tomó la firme decisión de que esa piedra debía ser destruida con sus propias manos. Unos días después, ambos paseaban por los jardines de la mansión. Iris, tomada de su brazo, lo escuchaba pedirle que caminara con cuidado, aunque en realidad su mente seguía ocupada con la piedra de Slieve, y casi olvidaba que Keyle había prometido mostrarle otro método para librarse de las pesadillas. Salió de sus pensamientos cuando él la condujo hasta un establo. Ella, sorprendida, lo miró, y él le explicó que lo que quería mostrarle estaba allí dentro. Al abrir la puerta, fueron recibidos por Eugene, el encargado del lugar. Iris notó unos caballos blancos, y al ver que uno tenía un cuerno en la frente, emocionada preguntó si eran unicornios. Kay le pidió que guardara silencio, pues aquello debía permanecer en secreto. Él le explicó que las yeguas adultas no tenían cuernos visibles, porque podían ocultarlos como parte de su evolución para sobrevivir, y que además, esos animales eran inteligentes, comprendían el lenguaje humano, eran leales a su dueño, y cuando alcanzaban la adultez, podían volar por los cielos. Iris, maravillada, se acercó a la yegua llamada White para saludarla y acariciarla. El pequeño unicornio, hijo de White, también se acercó buscando su atención. Ella lo acarició, y Kibran le dijo que ese potrillo no tenía nombre y que ella podía elegirlo, ya que ahora era suyo. Iris quedó sorprendida, mientras él añadía que aquel unicornio bebé tenía un carácter muy fuerte y problemas de audición, por lo que había sido considerado difícil de criar. Sin embargo, si ella lo cuidaba con cariño y no lo trataba de manera despectiva, quizás lograría amansarlo. Conmovida, Iris miró al pequeño unicornio que buscaba su atención, y volteando a ver a Kay, le sonrió agradecida, asegurándole que pondría todo su esfuerzo en criarlo bien. Al mismo tiempo, en un lugar desconocido, un hombre se encontraba en su oficina, arrugando un papel con enojo y preguntándose si toda su familia se había vuelto loca. Se quejaba de que nadie hubiera intentado detener aquello y aseguraba que destruiría un matrimonio, refiriéndose a Iris y Kibran. Al día siguiente, Iris intentó con todas sus fuerzas domesticar al pequeño unicornio, pero no logró ningún avance. El potrillo no la escuchaba ni le obedecía, y frustrada terminó tirada en el heno, reconociendo que entrenarlo era más difícil de lo que imaginaba. Recordó entonces los consejos que Nathan le había dado. Nunca darle comida con la mano después de las 4. Evitar acercarse demasiado porque, al ponerse de pie, podría romperle los huesos, y jamás enfrentarlo de frente, pues sus cuernos podrían matarla.
Nathan había advertido que los unicornios eran especialmente difíciles, incluso para los niños que habían intentado criarlos, y habían desistido. Pero Kibran insistió en que quería entregarle ese regalo a Iris. En ese momento, ella no lo consideró tan grave. Pero ahora, tras horas sin éxito, comprobaba lo complicado que era. Sin embargo, a pesar de todo, seguía encontrando lindo su tierno rostro. Kibran la halló en el establo, tirada en el heno, rogándole al unicornio que le hiciera caso. Él se acercó, la levantó de la cintura y la besó de improviso. Sorprendida, Iris le reclamó porque los estaba mirando el niño, refiriéndose al unicornio. El animal, al verlos besarse, miró con rareza a Kibran. Este, divertido por la forma en que Iris llamaba al potrillo, se le acercó y volvió a abrazarla, susurrándole que si no quería ser besada delante del niño, entonces ¿por qué no salían del establo? Además, confesó que le resultaba extraño que a ella le gustaran tanto otros animales, ya que él también era medio animal. Iris, sonrojada, no entendía del todo a qué se refería. Más tarde, Iris estaba sentada en un mueble dentro de la mansión, pensando en lo agitada que había sido la mañana. Kay había partido, diciendo que debía traer una piedra y que regresaría antes de la boda, esperando que ella pudiera dormir mientras tanto. En ese momento, aparecieron los padres de Kay. Ella los saludó, y la madre le preguntó si había tenido una mañana tranquila. Iris devolvió la cortesía preguntándoles lo mismo. El padre comentó que había oído que recibió un unicornio como regalo, a lo que ella respondió que así era, aunque confesó que aún no sabía cómo domesticarlo. La madre le sugirió que lo primero era ponerle un nombre, pues eso creaba un vínculo de cariño. Iris pensó en ello, y finalmente decidió llamarlo Windy. El padre aprobó el nombre, y la madre comentó que era muy bonito. Luego, le dijeron que había otra razón por la que querían verla. Dentro de 2 días llegarían los Whittle, y querían saber cómo debía tratarse a su padre y a su madrastra. Iris, apretando las manos, comprendió que buscaban observar su reacción, pero respondió que los trataran como quisieran. La madre le preguntó si estaba segura de esa decisión, e Iris afirmó que sí, añadiendo que no era necesario que la defendieran, ya que ella misma lucharía por su posición. Llegó el día de la visita de los Whittle. El duque, furioso, exigía que lo dejaran entrar, y reclamaba al mayordomo si había informado su presencia. El mayordomo, sonriente, le respondió que sí, pero que Iris estaba ocupada y no podía recibirlos, sugiriendo que regresaran en otro momento. El duque, indignado, protestó que lo mínimo era brindarles una habitación, pues eran la familia de la anfitriona. La duquesa gritó que era una vergüenza ser tratados así, pero el mayordomo, sin perder la calma, se disculpó y dijo que ni siquiera había habitaciones listas para visitas imprevistas. La duquesa exigió que volviera a hablar con Iris, pero el duque la detuvo y, enfurecido, decidió que regresarían al día siguiente. Así, tanto el duque como la duquesa y Brittany continuaron presentándose en la mansión día tras día, y siempre eran rechazados por el mayordomo con la excusa de que Iris no podía recibirlos. Una semana después, el mayordomo informó a Iris que su familia seguía en la puerta principal, pidiendo verla, y le preguntó qué debían hacer. Ella pensó que Kay aún no regresaba, que Sally también estaba ausente, y que los Whittle no abandonarían por orgullo sin obtener lo que querían. Entonces decidió que antes del regreso de Sally, debían enseñarles modales. El mayordomo, sonriente, dijo que esperaba que así fuera. Momentos después, en la sala de espera, el duque exclamaba que ya era suficiente tras tantas horas aguardando. Brittany preguntó si era necesario seguir soportando esa humillación, y su padre se quejaba de que ni té ni comida les habían ofrecido. En ese momento, el mayordomo apareció e informó al duque que Iris pedía paciencia y que esperaran un poco más. El duque, ya exasperado, protestó por el tiempo perdido. Brittany entonces intervino, diciendo que hablaría con el mayordomo. Le preguntó si Iris le había ordenado tratarlos de ese modo. Jamie, con una sonrisa y tono penetrante, respondió que Iris le había indicado servirlos cortésmente. Brittany le replicó que entonces cómo podía considerar cortés el trato que recibían en la mansión Green. Jamie contestó que, dependiendo del oponente, así era como se les trataba. Brittany quiso saber qué quería decir con eso. Entonces él, llevándose una mano al pecho y sin dejar de sonreír, aseguró que, considerando lo que la familia Whittle le había hecho a Iris en el pasado, ese trato era, en realidad, muy educado. Ante esas palabras, Brittany comprendió que todos en la mansión Green sabían cómo la habían tratado en el ducado. El duque exigía una explicación inmediata, convencido de que esas acusaciones eran absurdas. La duquesa reforzaba la idea diciendo que Iris volvía a mentir,
y su esposo la respaldaba asegurando que todo era un malentendido provocado por ella. Britney, fingiendo inocencia, añadía que Iris parecía odiarlos demasiado, aunque no debían culparla porque quizá era una costumbre que no podía evitar. Con descaro inventaba una historia, asegurando que Iris nunca quiso casarse con Keibran, mientras que él la amaba intensamente. Fingiendo haberse excedido, se disculpaba con Jamie, quien con una sonrisa le quitaba importancia, aunque en su interior reconocía que todo sucedía tal como Iris le había advertido momentos antes. Recordaba cuando ella le dijo que su familia la acusaría de mentirosa, y le aconsejó fingir creerles para luego enviarlos a la habitación de invitados. A Jamie le había molestado la idea de recibirlos, pero Iris lo convenció de que eso sería una ventaja, pues así los tendría cerca. Cumpliendo con el plan, Jamie abrió la puerta y dejó que los Whittle pasaran apresurados, exigiendo ver a Iris. Mientras los observaba correr, pensaba que era una lástima no poder presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. El duque se topó con las puertas cerradas y custodiadas por los hombres de Keibran. Preguntó si esa era la habitación de Iris, y el guardia de coleta confirmó que sí, pero advirtió que no podían entrar sin permiso. El duque, indignado, replicó que era su padre y exigía verla. Sin inmutarse, el guardia respondió que Iris tenía asuntos que atender. El duque gritó furioso, preguntando qué asunto podía tener su hija, lo que provocó que los custodios lo miraran molestos. Entonces Britney intervino, aparentando preocupación, insinuando que quizás el conde había golpeado a Iris y ella se ocultaba por tener el rostro marcado. El guardia de coleta, ofendido, le reprochó tal insinuación. En medio del escándalo, Cristina apareció diciendo que Iris la había enviado a averiguar qué ocurría, pues se escuchaba demasiado alboroto. El duque, perdiendo la paciencia, intentó abrirse paso por la fuerza, pero los guardias lo derribaron con facilidad. Furioso, se levantó y volvió a proclamarse como padre de Iris, exigiendo verla. Los hombres se burlaron de él, y en ese instante Britney comprendió que Iris había contado todo lo sucedido en la mansión. Recordó entonces todas las veces que la había humillado, llamándola deshonrosa, y tratándola como una simple mascota para los Whittle. Las puertas se abrieron de nuevo, y esta vez apareció Iris, tranquila y fingiendo ignorancia, preguntando qué causaba tanto escándalo. Al ver a su padre, éste le pidió explicaciones, molesto por el trato recibido. Ella respondió con frialdad que la próxima vez debía avisar con antelación si pensaba visitarla. El duque alegó que ya lo había hecho muchas veces, pero en ese momento Britney se adelantó, tomándole las manos y fingiendo disculparse. Dijo que comprendía su enojo, asegurando que sabía que Iris no quería casarse con Keibran y que por eso no deseaba verlos. Iris, con una sonrisa sarcástica, los invitó a pasar. Una vez dentro, quedaron en silencio, esperando quién iniciaría la conversación. Britney pensaba con inquietud por qué Iris no había desmentido su mentira frente a todos, pues esperaba que lo hiciera para acusarla de mentirosa. Finalmente, el duque reprendió a su hija por su comportamiento, pero ella, con una sonrisa, le recordó que eso posiblemente se debía a que jamás había recibido educación en casa, y que él lo sabía mejor que nadie. En ese momento aparecieron sus doncellas, y ella las presentó ante los Whittle. El duque, al escuchar sus apellidos, se escandalizó de que familias respetables sirvieran como criadas de su hija. Iris les recordó que ya había indicado la fecha de su invitación y les pidió que revelaran la verdadera razón de su visita, pues estaba segura de que no era preocupación por ella. Britney intervino diciendo que, como Key la había llevado de repente sin noticias de boda y rodeada de rumores, estaban inquietos por su reputación. Iris se rió de sus palabras, y entonces Britney dijo que, temiendo que Iris estuviera en problemas, había animado al vizconde Hatch a acudir en su ayuda. Iris la encaró con dureza, preguntándole si realmente la veía como la misma Iris Whittle que habían maltratado. Le recordó las humillaciones sufridas: lavar platos, ser encerrada sin comida o recibir golpes por culpas ajenas. Britney quedó paralizada y aterrada al ver cómo esas verdades salían a la luz frente a las criadas. El duque, en silencio, recordó el día en que Iris le dijo que algún día lo mataría. Iris ordenó que todos la escucharan con atención. Les preguntó si después de todo lo que había contado aún se atrevían a llamarla mentirosa. Les advirtió que podían actuar como quisieran, pero si volvían a intentar difamarla, pediría a su esposo que rompiera todos los lazos con el ducado Whittle. Y si alguien preguntaba el motivo, ella revelaría la verdad. Esta vez no podrían ocultarla, porque ahora demasiadas personas la conocían. Lo decía con firmeza, porque ahora ella, Iris Green, tenía ese poder. Al día siguiente, Britney le preguntó a su padre qué debían hacer después de lo sucedido el día anterior, cuestionando si realmente se irían como si nada hubiese pasado,
o si permitirían que quedara la sensación de que habían sido humillados. El duque permanecía sentado, con el ceño fruncido y las manos apretadas, mirando fijamente hacia un punto sin responderle a su hija. Internamente, no quería admitir que Iris ya había escapado de su control. Aún así, sabía que necesitaba mantener una conexión con la familia Green, pensando en el futuro, aunque también sentía un extraño alivio al estar ahora formalmente aislado de todo aquello. Finalmente, se levantó y le dijo a Britney que esa vez guardarían silencio. Ella reaccionó sorprendida, pero su padre le alzó la voz, aclarando que guardar silencio no significaba regresar a su hogar, sino que le pedía escucharle con atención, ya que todo lo que hacía era por su futuro. Mientras tanto, Iris caminaba por los alrededores de la mansión Green acompañada de Jamie. Él le informó que la familia Whittle había decidido quedarse hasta la boda, algo que ella ya esperaba. Luego reflexionó que seguramente la familia imperial también enviaría representantes al evento, por lo que todos buscarían mostrar una imagen impecable de familia ejemplar. Pensó en estar atenta a la manera en que tratarían de aparentar. Preguntó a Jamie si Kay llegaría al día siguiente, como lo había mencionado antes, y él confirmó que así sería. Iris recordó que en su vida pasada Kay y Britney habían sido amantes, aunque esa relación había sido meramente contractual. Para Britney, Kay era un trofeo hermoso, y para él, que había perdido a toda su familia, un respaldo de poder por parte de la emperatriz. Iris se preguntó cómo sería esa relación en esta vida, y pensó que esta vez protegería a todos, preguntándose si Kay podría dejar de necesitar a Britney. Al llegar la noche, Iris dormía en su habitación, inquieta por las pesadillas recurrentes que la acosaban. En ese momento apareció Kay, quien había corrido durante toda la noche para llegar hasta ella con el deseo de verla. Al notar que tenía pesadillas, se sintió decepcionado. Se acercó con cuidado, estiró su puño y esparció algo que dejó brillos. Depositó un beso sobre su frente, deseándole que durmiera bien y prometiéndole que al despertar la saludaría. Horas más tarde, Iris despertó con la sensación de haber descansado profundamente. Al girar la cabeza, se sorprendió al descubrir a Kay recostado junto a ella. Él también despertó, la saludó y se desperezó. Ella le preguntó cuándo había llegado y se disculpó por despertarlo, pero él respondió que no dormía profundamente, por lo que no había problema. Le preguntó si había tenido un buen sueño, y ella, recordando que al inicio había tenido una pesadilla, pero que luego ésta cambió repentinamente, llegó a la conclusión de que él había usado la piedra de manga en ella, así que le dijo que sí, que había sido un sueño feliz. Kay sonrió satisfecho, creyendo que había funcionado. Iris lo observó en silencio, pensando en los aretes que él le había dado en su vida pasada, a los que llamó aretes de Trisa. En aquel entonces no le trajeron suerte, pero ahora parecía que sí. Kay, al notar su expresión pensativa, la tomó por la cintura y le preguntó en qué pensaba. Ella respondió que en el contenido de su sueño. Cuando él quiso saber cuál había sido, ella sonrió nerviosa y aseguró no recordarlo, aunque en realidad no podía confesarle que había soñado con él, porque le daba demasiada vergüenza. Kay la miró con una sonrisa, y le dijo en tono juguetón que incluso teniendo a un marido tan apuesto a su lado, aún pensaba en otra cosa. Ella replicó que fue él quien le había preguntado por el sueño. Entonces, abrazándola y besando su espalda, le dijo que lo único que quería era que hubiese tenido un buen descanso. Iris lo observó con timidez y nerviosismo, comparando a ese Kay con el del sueño, y pensando que no sabía cuánto le gustaba que lo acariciaran como a un cachorro. Se preguntó si lo que estaba viviendo era real o una visión cercana a la muerte. Lo tomó del rostro con ambas manos y lo acercó al suyo, palpando su pecho para asegurarse de que aquello no fuera un sueño. Kay, con tono juguetón, le pidió que se detuviera, advirtiéndole que si seguía tocándolo así tan temprano en la mañana sería peligroso. Al entender la intención, Iris se disculpó y retiró las manos, pero él la sorprendió al recostarla otra vez sobre la cama y colocarse encima. Le dijo que no tenía nada de qué lamentarse y que, con un corazón agradecido, incluso podía devorarla. Le dio un beso en la mejilla, sorprendiendo a Iris, quien sintió que cada vez que escuchaba su voz, aunque le provocaba una extraña pesadez, no le generaba miedo, sino el deseo de entender más. Deseando confirmar sus sentimientos, lo tomó del rostro y lo besó, dejándolo sorprendido. Cuando se separaron, Kay carraspeó nervioso, lo que hizo que ella se preguntara si no le había gustado. Pero él le advirtió que si seguía haciéndolo, no podría controlarse. Acto seguido, la tomó por las piernas y la acomodó sobre él, sentándola a horcajadas, para volver a besarla apasionadamente. Los besos continuaron por unos largos segundos,
encendiendo sus cuerpos y sonrojando sus rostros. Cuando finalmente se separaron, Iris dejó escapar un pequeño gemido, lo que hizo que Kay, mirándola, se disculpara con ella al recordar que había prometido no besarla de esa manera. Ella lo observó, sintiéndose nuevamente avergonzada como la vez anterior, pues notaba que él seguía actuando con la misma intensidad. Kay, recostándose en la cama con ella aún sobre él, le explicó que había corrido toda la noche solo para verla y que por esa razón había perdido el control y terminó besándola así. Iris pensó que ese hombre lo decía con naturalidad, pero en el fondo reconoció que deseaba más. Él cambió de tema y le preguntó si se había acercado más a Windy, el unicornio, suponiendo incluso que había soñado con ella. Iris le respondió que si intentaba darle una manzana, el unicornio trataba de comerle la mano. Kay le explicó que esas criaturas no comían cualquier cosa, y le advirtió que tuviera cuidado para que no intentaran devorarla. Ella aceptó, aunque aprovechó para preguntarle si había usado una piedra mágica con ella la noche anterior. Kay, un poco incómodo, reconoció que lo había hecho, y le mostró una pulsera adornada con diamantes azules incrustados en su trenzado. Le explicó que esas piedras podían ser peligrosas para alguien que no estuviera feliz o que deseara morir, razón por la cual no debían ser tocadas descuidadamente. Iris lo miró con atención y le preguntó si a sus ojos parecía alguien que quisiera morir o que se veía infeliz. Kay le respondió que había momentos en que ella parecía desmoronarse, mostrando una apariencia segura y arrogante, pero con un trasfondo peligroso. Iris se sorprendió ante aquellas palabras, reconociendo que aún le faltaba mucho por recorrer. Comprendió que Kay solo deseaba que ella tuviera buenos sueños. Recordó que en un principio, cuando él le entregó la piedra, había intentado deshacerse de ella, pero ahora reconocía que su existencia podía aliviar sus preocupaciones. Le confesó a Kay que era alguien dispersa y agradeció su preocupación, asegurándole que no le molestaba, pero le pidió con seriedad que nunca perdiera la piedra, ni permitiera que nadie más la tocara. Kay, sorprendido por el tono casi suplicante de sus palabras, le prometió que así sería. Incluso añadió, con cierta timidez, que creía que le gustaba cuando ella lo reprendía. Ambos se acercaron más, rozaron sus rostros y jugaron con sus narices. Más tarde, Iris se encontró con Sally en el comedor, quien corrió a abrazarla apenas la vio. Sally le preguntó cómo había estado durante el tiempo en que ella había estado lejos de la mansión. Iris, con una sonrisa, le dijo que muy bien, y le devolvió la pregunta. Sally respondió que había estado preparada para renunciar a las riquezas de su familia, y que el proceso de preparación le resultó divertido. Iris no supo si lo decía en serio o en tono de broma. Enseguida, Sally le dijo que quería presentarle a alguien, y dio la vuelta para mostrar a una mujer que se acercaba. La condesa Nelanisa. Sally explicó que era su compañera de la academia, y que seguramente ya había escuchado su nombre. Nelanisa saludó con una reverencia, mientras Iris la observaba recordando que en su vida pasada había sido una figura social de gran influencia, incluso más que Brittany, quien llegó a ser emperatriz. Ninguna fiesta organizada por la emperatriz tenía brillo si Nelanisa no estaba presente. Brittany había intentado acercarse a ella, pero la condesa rara vez asistía a sus eventos, manteniéndose distante. Iris recordó que en aquella vida pasada solo había sido invitada una vez a una de sus fiestas, donde Nelanisa la miró fijamente sin que ella entendiera la razón. Ahora, pensó que quizá podían tener una relación distinta. Con amabilidad, le dijo que todos habían oído hablar de su reputación y le pidió que la llamara Iru. Nelanisa sonrió y respondió que también había escuchado muchas historias sobre ella, permitiéndole llamarla Nela. La condesa Nelanisa la observó con atención, pensando que por fin conocía a la flor del ducado Whittle, la hermana de Brittany. Había supuesto que, al ser hermanas, ambas serían similares, pero al ver a Iris pensó que en realidad le hacían un flaco favor con esa comparación. Para sus ojos, Iris parecía delicada pero inquebrantable, amable pero firme, con una mirada profunda como si lo supiera todo. Se preguntó si realmente era cierto que había sido criada como una flor de invernadero. Iris, al notar esa mirada penetrante, simplemente le respondió con una sonrisa. Sally, buscando llamar su atención, se inclinó hacia Iris y en un susurro le aseguró que no debía preocuparse por los rumores que circulaban sobre una supuesta cercanía entre Nelanisa y Kay, ya que en realidad ambos no se llevaban bien y no se apoyaban mutuamente. Iris, sorprendida, preguntó si eso era cierto, aunque internamente se cuestionó por qué Sally le estaba diciendo aquello. Sally insistió, extrañada de quién habría sido el responsable de difundir rumores tan absurdos. En ese momento, las puertas del comedor se abrieron de golpe y apareció Brittany, gritando el nombre de Iris. La acusó de haber comido sin esperarla,
reprochándole cómo podía ser tan cruel con su propia hermana que había recorrido un largo camino solo para verla. Pero su voz se interrumpió en seco cuando notó la presencia de Nelanisa en la sala, además de Celly. Celly la miró con desprecio, preguntándose en voz alta si acaso había invitados en la mansión, ya que no había recibido ninguna instrucción al respecto. Britney, nerviosa, la saludó, mientras internamente se preguntaba qué hacía Celly allí, y, sobre todo, acompañada de la condesa Nelanisa. Iris notó cómo Britney apretaba los puños, intuyendo que su hermana había visto algo que la perturbaba. Entonces, con una sonrisa dirigida a ella, le dijo que había tardado en llegar, pero que se alegraba de verla allí, ya que había un invitado importante presente. Refiriéndose claramente a Nelanisa, le extendió la mano en señal de invitación y le preguntó si quería unirse a la comida, consciente de que aquella sería una gran oportunidad. Momentos después, Britney se encontraba sentada frente a la mesa, imaginándose un escenario. En ese escenario, veía a Iris en medio de Celly y Nelanisa, cada una a su lado, mostrándose cercanas y sonrientes. Su hermana, con tono petulante, le preguntaba si acaso estaba celosa. Nelanisa y Celly la observaban con expresiones burlonas. Britney salió de esa imagen cuando escuchó a Iris llamándola varias veces por su nombre. Regresó a la realidad y se dio cuenta de que estaba sentada frente a ellas. Iris le preguntó por qué estaba tan distraída, ya que la había llamado en repetidas ocasiones. Britney respondió que no era nada, pero su hermana insistió, diciéndole que tal vez había sido un acontecimiento repentino para ella, y le preguntó nuevamente si estaba bien, recordándole que, como solía asistir con frecuencia a fiestas, probablemente ya conocía tanto a Celly como a Nelanisa. Iris mencionó que, como Britney solía decir, en esas fiestas todos se alborotaban por acercarse a ella, así que suponía que ya debía conocerlas. Nelanisa, que justo se llevaba un bocado a la boca, murmuró que no sabía que tenía una amiga a la que ni siquiera conocía. Celly, sorprendida, también preguntó en qué momento habían llegado a ser amigas. Britney, nerviosa, se rió y dijo que Iris había entendido mal, que nunca dijo eso. Luego, levantándose apresuradamente de la mesa, comentó que de repente recordó lo ocupada que estaba, y pidió a su hermana que disfrutara de la comida. Quería escapar, sabiendo que su mentira quedaría expuesta. Iris, tranquila, le preguntó a dónde iba, recordándole que había dicho que quería comer con ella. Britney sonrió con torpeza, y respondió que había ido sin darse cuenta, que la extrañaba tanto que no pensó en su situación. Pero Iris, manteniendo la sonrisa, le dijo que no tenía que pensar en eso, y la invitó a quedarse. Britney trató de excusarse, pero Iris la miró con firmeza, y en un tono más serio le ordenó sentarse. Britney quedó sorprendida por la dureza de su hermana. Nelanisa comentó que no podía creer que Britney intentara levantarse en medio de una comida, considerándolo una conmoción inesperada. Celly pidió a Iris que continuara comiendo, y momentos después, las mujeres retomaron la conversación animadamente, mientras Britney se quedó en silencio, incapaz de participar y sintiéndose excluida. Pensaba que, de no ser por Iris, ella ya estaría en la posición de esposa de Kay. Iris notó que su hermana estaba perdida en pensamientos y le preguntó si se sentía incómoda. Britney, con una sonrisa fingida, dijo que no, que solo temía aburrirlas con algo poco interesante. Sin embargo, internamente se preguntaba por qué Iris estaba actuando de manera tan atenta y provocadora. Entonces, Celly intervino y le preguntó qué tan malo podía ser para no hablar con su propia hermana, diciendo que siempre había pensado que Britney era una hermana mayor que se preocupaba por su hermana menor, insinuando que tal vez tenía una debilidad. Britney, sorprendida, negó que se tratara de eso. Nelanisa opinó que Britney debía dejar de preocuparse por cosas inútiles y que era mejor que al menos terminaran de hablar sobre la vestimenta formal. Celly estuvo de acuerdo. Britney se quedó mirando a Nelanisa, preguntándose si acababa de insinuar que era inútil, aunque se calmó pensando que todo se resolvería cuando ella se convirtiera en princesa heredera. Y si no lo lograba, se aseguraría de convertirse en reina a cualquier costo, prometiéndose vengarse de aquella humillación. En ese momento, las puertas del comedor se abrieron nuevamente. Jamie anunció la llegada de Kay, quien sonrió solo a Iris y se acercó para darle un beso en la mejilla. Ella le preguntó si ya había comido, a lo que él respondió que había tomado un bocadillo mientras atendía unos papeles. Celly observó el gesto con repulsión. Como si las demás no existieran, Kay le preguntó a Iris cuándo terminaría de comer. Ella le dijo que ya había terminado, y él explicó que quería llevarla a un lugar. Celly intervino, reprochándole a su hermano que las demás no eran invisibles. Entonces Kay se dignó a mirarlas disculpándose, y saludó tanto a Celly como a Nelanisa. Explicó que su esposa estaba tan radiante que no pudo ver nada a su alrededor. Celly,
Ofendida en broma, le dijo que siempre hacía lo mismo. Britney, en cambio, miraba aquel intercambio, preguntándose si realmente ese hombre cariñoso y despreocupado era el verdadero Kay Green. Iris pidió a los hermanos que dejaran de discutir y presentó a su esposo ante Britney, recordándole que ya lo había visto en la calle Peacock. Kay apenas la miró y no le dijo nada, volviendo a preguntar a Iris si había terminado de comer. Britney lo observó con el ceño fruncido, sintiéndose humillada y pensando que no quería volver a mirarlos. Momentos después, Iris ya se encontraba vestida con ropa de montar. Afuera de la mansión, Kay la esperaba junto a un caballo. Él le preguntó si quería dar un paseo, y ella aceptó. Le preguntó si le daba miedo, pero ella respondió que no, que le gustaba caminar. Ambos se miraron de reojo y rieron. Kay le aseguró que el caballo era tranquilo y que estaría bien, pero le pidió dar un paso atrás. Cuando Iris se apartó, él montó, y luego le tendió la mano para ayudarla a subir. Colocándola frente a él, le advirtió que haría correr al caballo, y ella aceptó. Mientras cabalgaban, Iris cerró los ojos pensando que iban demasiado rápido, pero los abrió cuando Kay le dijo que ya habían llegado. Entonces notó que estaban frente a un pequeño río rodeado de áreas verdes. El aire olía a agua fresca. Kay le confesó que la había llevado allí porque quería sacarla del comedor, ya que le habían contado que su hermana estaba con ellas, y además porque deseaba compartir esa vista a su lado. Iris contemplaba a Kay con una sonrisa, convencida de que tras su apariencia dura se escondía una persona delicada. Kay, al notar aquella expresión, bromeó con la idea de besarla, pero enseguida bajó del caballo con una sonrisa y aclaró que solo jugaba. Luego propuso dar un paseo, señalando que pronto sería difícil volver a aquel lugar, pues Sally había dicho que allí se celebraría su boda y que las construcciones comenzarían al día siguiente. Iris comprendió que habría mucho trabajo por delante, y aunque él le aseguró que no debía preocuparse por el dinero, ella interrumpió con naturalidad para decirle que tampoco pensaba hacerlo, aunque en su interior meditaba sobre cómo resolver los gastos cotidianos. Mientras la guiaba de la mano, Kay recalcó que no sería un marido incompetente. Ella, con una sonrisa cómplice, le respondió que no era falta de capacidad, sino que ella resultaba un poco más hábil. Entre risas, prometió comprarle un traje elegante, zapatos a juego y complementos, lo que llevó a que él intentara bromear de nuevo. Sin previo aviso, se colocó detrás de Iris, la levantó en brazos y la llevó hasta el río. El agua apenas le llegaba a las rodillas, por lo que al bajarla también quedó cubierta hasta un poco más arriba de las suyas. Iris comentó lo cristalina que estaba el agua, mientras Kay la advertía sobre las zonas profundas. Al mirarlo fijamente, con las mejillas encendidas, confesó que observaba lo hermosa que era su sonrisa. Se abrazaron y permanecieron así por un instante. En medio de esa cercanía, ella pensó en lo sensible que resultaba todo dentro del agua y en lo tentador que era corresponderle más, aunque también sentía temor al estar empapados. Antes de que sus pensamientos avanzaran, él rompió la tensión salpicándole agua. Iris quedó sorprendida, mientras Kay reía a carcajadas y comentaba que, aunque el día era hermoso, sus sirvientes le regañarían por aquello. Ambos terminaron completamente mojados. Luego él echó a correr, y ella, entre reproches juguetones, comenzó a perseguirlo hasta que ambos acabaron riendo sin contenerse. Más tarde, Iris descansaba en su habitación tras el baño, envuelta en una bata, y le contó a su sirvienta que había ido a nadar con Kay sin planearlo. La tranquilidad se interrumpió cuando llamaron a la puerta. Era Jamie. Al dejarlo entrar, Iris confirmó que el plan había salido tal como lo habían previsto, pero le preguntó por su hermana. Jamie explicó que, tras levantarse Iris y Kay de la mesa, las demás damas continuaron con su conversación, salvo Britney, que no pronunció palabra durante toda la comida y se mostró visiblemente de mal humor. Iris concluyó que poco a poco se revelaría lo que estaba ocurriendo, aunque no insistió más en el asunto. Jamie, dubitativo, terminó revelando el motivo de su visita. Alguien había llegado con urgencia y pedía hablar directamente con Iris. Poco después, ella acudió a la sala de recepción, donde se encontró con Gausser. Él se disculpó por la repentina visita, pero explicó que traía malas noticias. La mina de oro estaba bloqueada, prácticamente muerta. Intentar perforar en otra dirección resultaba imposible por las enormes rocas que obstruían el paso. Incluso él había revisado personalmente el muro norte y comprobado que ni los mineros expertos lograban romperlo. Iris preguntó por la posibilidad de usar explosivos, pero Gausser reaccionó con firmeza, alegando que sería demasiado peligroso. Al estar la zona tan profunda, cualquier detonación provocaría el colapso de toda la mina. Aún así,
Iris se mostró completamente segura de que no habría víctimas, y afirmó que asumiría toda la responsabilidad. Aunque Gausser, preocupado, insistió en el riesgo, ella lo tranquilizó pidiéndole que confiara en su palabra, asegurando que ninguno de los involucrados se arrepentiría. Iris recordó que en su vida pasada la mina de oro de Levant quedó bloqueada en poco tiempo. El duque de Whittle, furioso por haber sido engañado por el vizconde Hatch, descargó su ira contra ella en lugar de Alfred, quien pasaba gran parte del tiempo fuera de casa. El acuerdo había sido que el duque obtendría esa mina a cambio de entregarla en matrimonio, pero la ambición lo llevó a exigir lo imposible. Decidió detonar explosivos pese a la oposición de los trabajadores, que temían morir en el intento. Sin embargo, el duque alcanzó un milagro que Iris pensaba reclamar como propio en esta nueva vida. Consciente de ese recuerdo, pidió a Gausser que confiara en su decisión y usara bombas para desbloquear la mina. Internamente estaba convencida de que el milagro de antaño se repetiría a su favor. En la oficina de Kay, Jamie expresó que aquella elección no parecía propia de Iris. Le explicó que, aunque Gausser había mostrado preocupación, finalmente cedió a su convicción. Kay concluyó que planeaban detonar la mina, y Jamie preguntó si no pensaba detenerlo. Como la propiedad pertenecía a Iris, podían intentar persuadirla para evitar un desastre. Gausser temía un accidente, y Jamie recalcó que cualquier error solo volvería a arrastrarla hacia los malos rumores. Kay se quedó pensativo, consciente de lo problemático que resultaría para ella, y decidió encargarse personalmente del asunto. Cuando Jamie salió, Kay se dirigió a la ventana, cruzando los brazos. Dudaba de que una explosión funcionara. Estaba seguro de que el plan fracasaría, y de que Iris podría acabar muerta en el intento. Para él, siempre actuaba como si supiera más de lo que mostraba. Pensaba que, si seguían su criterio, terminarían en la ruina. Recordaba que ni siquiera le temía en su forma de lobo. Se preguntaba si para ella hubiera sido posible comprar la mina directamente al vizconde Hatch, sin necesidad de su intervención. Aquella calma que mostraba frente a una pérdida tan grande lo desconcertaba, como si conociera lo que había más allá de las rocas bloqueadas. Mientras tanto, Iris meditaba en su habitación sobre lo que ocurriría después de la boda, cuando las noticias de la mina llegaran a todos. Sabía que necesitaba aliados con conocimiento técnico, pues desconocía las consecuencias de alterar el rumbo del futuro. Pensó en realizar intercambios con el reino de Talesha. En medio de sus reflexiones, Kay entró y se sentó a su lado. Comentó que creyó hallarla dormida, y admitió haber reflexionado mucho tras conversar con Jamie. Ella lo observó, preguntándose en qué estaba pensando, y entonces escuchó una pregunta directa: si acaso tenía el poder de ver el futuro. Sorprendida, quedó en silencio. Kay había notado que siempre parecía saber más de lo esperado, incluso respecto a la mina, donde mantenía una serenidad inquebrantable. Iris temió que ese momento llegara, el día en que él empezara a sospechar. En realidad, cargaba con la certeza del futuro, pero no podía revelar que intentaba cambiarlo para evitar su muerte. Reconocía que podría confiar en él, pero no se sentía lista. Al verla callar, Kay interpretó que escondía algo, aunque no quiso presionarla. Aún así, confesó haber cometido un error en su manera de expresarse. Antes de que continuara, Iris lo interrumpió para negar que tuviera dones proféticos. Argumentó que todo era deducción a partir del pasado y del presente. Kay, sonriendo, comentó que no parecía simple suposición, pues siempre acertaba. Iris sostuvo que se debía a su confianza en sí misma. Kay tomó su mano y señaló que sus palabras no despejaban todas las dudas. Se inclinó hasta quedar nariz con nariz, y ella respondió con un susurro, admitiendo que lo sabía. Kay le aseguró que si algún día deseaba contarle la verdad, estaría dispuesto a escucharla. Ella lo interrumpió otra vez, afirmando que llegaría ese momento. Sus manos se entrelazaron, y al verla sonrojada, él apartó la mirada para no incomodarla. Iris percibió que se contenía para no presionarla, lo que confirmaba cuánto la amaba, y dentro de sí aceptó que también lo amaba profundamente. Los dos se miraron con ternura, atrapados en un ambiente cargado de emociones. Para ella, incluso lo más trivial que dijera, o el simple acto de respirar, agitaba su corazón. Recordó que nunca quiso ser tocada por ningún hombre, pero con Kay era diferente. Deseaba su calor, anhelaba unirse a él, incluso más de lo que él la deseaba a ella. Ruborizada, apartó la mirada para sofocar esos pensamientos. Kay percibió el ambiente y le preguntó si había vuelto a sentir esa tensión, disculpándose después. Le confesó que lo del lago había sido un impulso.
y que en realidad esa noche solo había ido a darle las buenas noches. Iris levantó las manos para tranquilizarlo, asegurando que estaba bien y que no era necesario disculparse. Al verla tan roja, él tocó suavemente su frente, provocándole otra oleada de nervios. Kay, como conde y guardián de las reliquias sagradas, debía encargarse de localizar los lugares donde ocurrían fenómenos extraños, asegurar las reliquias y mover a sus sombras para protegerlas. En el futuro, también tendría que encontrar a alguien capaz de manejarlas y, llegado el caso, luchar por la libertad de los hombres bestia. Por ello, sus sombras se reunían en lo profundo de la noche, cuando todos dormían. En su oficina, con el rostro cansado y ojeroso, Kay estaba frente a sus hombres. Ellos lo miraban con preocupación, pues era la primera vez que lo veían así. Nathan, intrigado, le preguntó a Wallace si sabía lo que pasaba, pero él tampoco entendía. Nathan y Jamie compartían la misma confusión. Wallace se atrevió a sugerir que quizá había peleado con Iris, pero Nathan lo calló. Jamie, serio, le pidió a Kay que explicara la situación. Finalmente, Kay confesó que había perdido frente a Windy. Sus hombres se quedaron perplejos, sin comprender. Kay explicó que no creía que Iris hubiera soñado con él, pero la había visto dormir sonriendo y llamando a Windy. Admitió alegrarse de que se acercara al unicornio, aunque esperaba ser el primero en aparecer en sus sueños. Ahora pensaba que ella prefería al unicornio antes que a él. Sus hombres, al escucharlo, suspiraron aliviados al entender que no se trataba de un problema grave, sino de celos. Aún así, alguno de ellos pensó que merecía un golpe por su actitud tan infantil. Momentos después, camino a su habitación, Kay recordaba lo que les había preguntado a sus hombres, qué era lo que deseaba una mujer. Wallace le había respondido que les gustaba recibir regalos, mientras Nathan le sugirió que primero descubriera qué le gustaba a Iris. Jamie, reflexionando sobre el sueño de Windy, mencionó que tal vez a Iris le gustaban los animales, y le recomendó regalarle un cachorro. Pensando en ello, Kay entró a su habitación, y transformándose en lobo, se acercó a la cama de Iris. Al verla dormir echándose junto a ella, concluyó que no le regalaría ningún animal, porque él mismo era lo suficientemente adorable para ella. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, la duquesa Whittle se sentía sofocada por la situación. En la sala, Brittany hacía un berrinche frente a su padre, reclamando que debía convertirse en emperatriz, pues no soportaba su actual posición. El duque intentaba calmarla y mencionó que los asistentes del príncipe parecían favorecerlos, sobre todo el segundo príncipe, que buscaba casarse pronto. La duquesa, sin embargo, estaba frustrada con el comportamiento de su hija y pensaba que debía convencerla de aceptar un matrimonio pronto. Al salir de la mansión, se encontró en la entrada con la señora Green. Ella le anunció que ya que su hijo se casaría pronto habría sido mejor haberla saludado antes. La duquesa, sorprendida, mantuvo las apariencias y respondió con cortesía, aunque por dentro dudaba. La señora Green habló con orgullo de Iris, a quien consideraba encantadora e inteligente, y dijo que la trataría como a una hija. Eso desconcertó a la duquesa, ya que no consideraba encantadora ni inteligente a Iris. La duquesa, intentando justificarse, dijo que Iris había vivido protegida y podía carecer de modales, esperando que la señora Green la instruyera. Pero la señora Green replicó con firmeza que Iris no carecía de nada y señaló que parecía haber recibido malos tratos en el ducado Whittle. Recordó que, al tomarle las manos días atrás, las sintió ásperas, más que las de una sirvienta. Insinuó que quizás no había sido tratada como una flor, sino como una mala hierba. La duquesa, furiosa, negó todo y aseguró que Iris había sido criada como la flor del ducado, siempre cuidada. Green, sin alterarse, contestó que ahora Iris era su hija, y si alguna vez causaba problemas o mentía, ella se haría responsable. Y advirtió que cualquier ataque contra Iris sería considerado un ataque directo a la familia Green. Nerviosa y temerosa, la duquesa solo pudo agradecerle. Pero al retirarse por los jardines, pensaba con rencor que no permitiría que Iris superara a Brittany. Estaba convencida de que su hija debía casarse con el príncipe, y así demostrar que esa unión sería mejor que la de Iris. Iris despertó sintiéndose descansada. Al notar a Kay en su forma de lobo a su lado, pensó que se había transformado mientras ella dormía. Se alegró de que esa vez no hubiera tenido sueños vergonzosos, solo uno sobre Windy. Como ya era algo tarde, consideró la idea de desayunar. En ese momento, Kay volvió a su forma humana y, abrazándola por detrás, le recordó que aún faltaba su beso de buenos días. Después, ya vestida con ropa sencilla,
Se presentó ante sus doncellas y les preguntó si se veía más común. Uriela, con los ojos brillando de emoción, le aseguró que seguía viéndose hermosa, lo que la hizo sonrojarse. Iris pensaba que vestía así porque Kay también había elegido ropa cómoda y se lo había sugerido. Cristina supuso enseguida que se trataba de una cita, lo que hizo sonrojar más a Iris, recordando cómo Britney solía jactarse de ese tipo de salidas. Uriela pidió acompañarla por seguridad, pero Cristina le advirtió que no debía entrometerse en una cita entre Iris y el conde, y terminó reprochándole con severidad. Iris observaba, sonriente, cómo la discusión se intensificaba. Momentos después, cuando se encontró con Kay, él la miró, y comentó que se veía demasiado deslumbrante para pasar por plebeya. Le colocó una capa encima, y con un gesto pensativo, le dijo que no importaba cuánto intentara cubrirse, siempre sería la más hermosa. Iris respondió que incluso cubierta de barro seguiría siéndolo para él. Tomándola de la mano, partieron juntos hacia la ciudad. El lugar resultó ser enorme y animado, con comerciantes hablando y niños correteando. Iris miraba todo con una sonrisa, maravillada por la vitalidad de la calle. Kay, recordando el consejo de Jamie, estaba decidido a que la cita resultara perfecta. Jamie le había dicho que la sacara a pasear, la llenara de elogios y visitaran juntos los sitios más famosos de la ciudad. Al avanzar, Iris señaló un sitio silencioso entre el bullicio. Kay explicó que allí solo los nobles y adinerados podían comprar, y le indicó una casa de té muy popular entre las mujeres, famosa por sus cucharitas de colección. Iris, sin embargo, expresó más interés en recorrer las calles y buscar objetos simples como los peines de los vendedores. Kay intentó convencerla con la idea de la cucharita especial, pero ella insistió en ver los peines, explicando que quería uno para cepillar el pelaje de Windy. Aquello lo irritó en silencio, pues sentía celos incluso del unicornio, aunque recordó el consejo de Jamie. Lo importante era que Iris se divirtiera. Ocultando su molestia, le dijo que fueran donde ella quisiera. Ella notó su cambio de ánimo y le preguntó si estaba enojado. Él lo negó, aunque con un gesto que parecía un puchero. Iris sonrió y le señaló suavemente que lo estaba haciendo. Finalmente, él la tomó de la mano y la llevó a explorar las calles, mientras ella pensaba que quizás sentía celos de Windy, aunque enseguida se reprochó esa idea. La multitud crecía y avanzaron entre los puestos hasta llegar a uno de peines. Iris se emocionó al verlos, y Kay la observó satisfecho de que algo tan sencillo pudiera hacerla feliz. Ella le pidió su mano, colocó un peine tipo cepillo sobre su palma y le preguntó cómo se sentía. Al oírla decir que lo usaría primero con él porque siempre sería su prioridad, Kay quedó sorprendido por sus palabras.